Dios, qué maravilloso día hoy, Padre. Inigualable el que hayas resucitado, Señor. Nadie lo ha hecho. Mahoma está en la tumba, Gandhi está en la tumba, Buda está en la tumba. Todos aquellos que se fueron sin creer en ti están en la tumba. Pero tú no estás en la tumba, Señor. Tú resucitaste con poder. Y más de 2000 años han levantado filósofos, han levantado gente que ha querido derribar ese argumento y se topan con pared porque no van a poder. Nadie puede llegar ante la obra majestuosa que tú hiciste en la cruz, Señor. Ni mucho menos nadie puede con lo indubitable que es que tú te levantaste el tercer día, Señor. Y tu nombre es poderoso, tan poderoso, Señor, que al día de hoy levantas al caído, que al día de hoy construyes al que está destruido, que al día de hoy haces las cosas nuevas, que al día de hoy sigues llevando gente al cielo, Señor. Gracias por tanto amor, gracias por tanta misericordia para con tu pueblo, Señor, por tanta paciencia, Señor. ¿Cuántas veces te fallamos? ¿Cuántas veces cuando únicamente estamos con la soga al cuello venimos a ti, Señor? Y hoy aquí estamos, Señor. Y tú recibes nuestra alabanza y tú recibes que proclamemos tu nombre porque a ti te plació darles el reino a los pequeños, como dice tu palabra. Tantas gracias, Señor, te damos por tu amor. Gracias por lo que hiciste, Señor, y tu nombre es inigualable, Señor. Gracias por la cruz. Gracias, Señor. Celebramos esto el día de hoy, tu resurrección, que la tumba está vacía y que tú resucitaste y le das vida a aquel que se rinde, aquel que entrega todo, Señor, y que dice, ya no puedo más, aquí estoy, como aquel hijo pródigo, aquel que se encuentra comiendo con los cerdos y no se da cuenta de todo lo que tenía en casa de su padre. Todavía hay misericordia, todavía hay lugar para aquel que se arrepiente y decide regresar, Señor. Pero sobre todo, Señor, gracias porque venciste la muerte. Lo único que el mundo tiene miedo y todo mortal tiene miedo, es su mismo nombre lo dice, la muerte. Somos mortales, morimos. Y ese temor tú te lo has llevado porque tú has vencido a la muerte. Y lo máximo que pueda alguien padecer, tú lo venciste, fue la muerte, Señor. Tú resucitaste y le diste a tus hijos la oportunidad, Señor, de que en un abrir y cerrar de ojos estaremos contigo, Señor, como aquel ladrón en la cruz. De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Como el gran apóstol Pablo decía, me quiero quedar, pero también quiero abrir los ojos y estar con Cristo en un instante. Sabemos que esto es un instante, Señor, es algo pasajero para estar en tus brazos. Y tú moriste para eso, para llevarnos de regreso a casa. Gracias por ser ese Dios de amor. Gracias por ser nuestro Padre. Muchas gracias. En el nombre que se nombra, sobre todo nombre, en Cristo Jesús. Amén. Dar una ofrenda de palmas al Señor Jesús. Vamos a saludarnos los nuevos que vinieron por primera vez. Si tú ya tienes tiempo, saluda a alguien nuevo. Muy bien, muy buenos días. Te invito a tomar tu lugar. Bueno, hoy nos despertamos con una noticia y la noticia es que la tumba está vacía. Amén. Cristo está vivo. Hoy celebramos la resurrección de nuestro Señor. Entonces vamos a hacer una pequeña pausa en el estudio que tenemos verso por verso en Apocalipsis. Si es la primera vez que nos visitas, bienvenido. Mi nombre es Rodrigo. Somos cristianos, ¿sí? Amamos al Señor. Nos congregamos en domingo, nadie de aquí es bestia, todos somos hijos de Dios, amén.
Eso es todo. Entonces, adoramos al Señor Jesús y el día de hoy hicimos una pequeña pausa en Apocalipsis verso por verso porque vamos a estudiar el tema correspondiente al domingo de resurrección. Al final tenemos bautizos. En lo que terminamos el estudio, afuera puedes acompañarnos por los jóvenes que se van a bautizar el día de hoy, pero también vamos a tener aquí después un convivio aquí adentro, va a haber comida. Huele bien padre la iglesia, ¿eh? Así debe oler siempre. Entonces, bueno, también te adelanto que el 5 de mayo, el primer domingo del 5 de mayo, el primer domingo de mayo, ya nos vamos a estar congregando en el Hotel Fiesta Inn. Entonces, son más de 120 personas. Si te quejabas, está muy lejos Selvamar, bueno, ahí está Fiesta Inn en el centro, a ti nomás, y está la playa enfrente. Así que dar un aplauso al Señor, porque esa victoria fue de Él. Y así como esa victoria fue de Él, también es la victoria el haber resucitado, es gracias a Él. Y antes de que avancemos en lo que vamos a estudiar, vamos a leer los primeros 3 versículos y nos ponemos en manos de Dios, porque vamos a estudiar todo el capítulo. ¿Cómo le voy a hacer? No lo sé, pero vamos a ver qué hacemos, ¿vale? Dice la palabra de Dios. Además, 1 Corintios capítulo 15. Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creíste en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Señor Jesús, te damos gracias por esta mañana. Haz un lado todo nervio, Señor, dame don de enseñanza. Abre nuestros oídos, Señor, a leer verso por verso, a ver qué quieres hablarnos el día de hoy. Haz un lado cualquier tipo de situación que quiera impedir, cualquier religiosidad, cualquier dureza, cualquier idea preconcebida ante tu Biblia, Señor, de tu palabra, retírala, haz un lado toda tradición y permítenos, Señor, ser nada más nosotros, tu Santo Espíritu, Señor, y tu palabra, la que nos hable y nos muestre, Señor. Haz un lado todo nervio, bendice este día, Señor, y llénanos con tu Espíritu en el nombre de Jesús. Amén. Le hemos puesto por título, oh muerte, ¿dónde está tu victoria? Y esta fue la noticia que te dije, el Señor Jesús resucitó, la muerte fue vencida. Y esto fue algo instantáneo. La Biblia misma enseña, te hablábamos hace rato, el ladrón en la cruz, cuando muere, él sabe que en el momento de cerrar los ojos, él ya iba a estar con el Señor. No hay un tiempo como de limbo o purgatorio o algo así. Eso no enseña la Biblia, eso no existe. El apóstol Pablo refuerza también la información en 2 Corintios, lo vamos a ver también hoy, en donde él dice que está, no sé si se queda aquí por la iglesia o cierra los ojos y va a estar ya con el Señor, porque en el cuerpo estamos aquí, pero en el espíritu ya estamos con el Señor. Entonces, familia, si Cristo padeció lo que padeció, murió y resucitó, no fue para como que haga capullos de gente durmiendo y luego resucite. Fue para que cuando tú mueras o Él venga en el rapto, estemos en un abrir y cerrar de ojos en sus brazos. Amén. La cruz fue suficiente. Si tú dices eso, entonces estás diciendo que la cruz no fue suficiente y que al Señor le hizo falta más latigazos, le hicieron falta más cargas por llevar. Pero te tengo una muy buena noticia. Tus pecados fueron pagados por completo. Cuando Cristo dijo en la cruz, consumado es, todo está hecho, tus pecados pasados, presentes y futuros fueron perdonados y ahora lo único que queda es esperar o que tú vayas con el Señor o que el Señor regrese por su iglesia. Y eso es lo que ha mantenido a la iglesia de Jesucristo de pie desde hace más de 2000 años con esta noticia. ¿Y dónde viene esta noticia? En Mateo 16:6 dice, a las mujeres que se acercaron al sepulcro, decía Joel al principio, no se asuste, dice Mateo 16:6, mas él dijo, no os asustéis, buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado, ha resucitado, no está aquí, mirad el lugar donde le pusieron. Y las mujeres entran al sepulcro. El sepulcro estaba abierto con una piedra gigantesca. Tú dices, bueno, vamos a ponernos conspiranoicos, no vamos a ponernos así filósofos, ¿no? Y vamos a decir que pues alguien se robó el cuerpo. Bueno, vamos a decir, alguien movió la tumba. Bueno, si nos ponemos con mucha fe, te digo, bueno, te compro tu teoría y dejas tu churro en la puerta y luego entras, ¿sí? Entonces te compro esta teoría. Pero te voy a decir algo, si fuera eso cierto, la primera noticia de que alguien hablara la noticia de que Cristo resucitó, no hubieran sido unas mujeres. Las mujeres en la época de Cristo no tenían voz ni voto. Las mujeres en la época de donde está hablando, escribiéndose esa carta, no podían ni siquiera dirigirse a un varón, ¿sí? No había eso, era muy menguado la mujer. Ahora ellas ven la tumba abierta. ¿Por qué? Porque tenían que entrar a ver que Cristo no estaba.
Jesús no tuvo que mover la piedra. Él se transformó y la historia ya te la sabes. Sin embargo, lo que está viendo es que la piedra sigue abierta al día de hoy. Y tal como esas mujeres fueron esas primeras portavoces. Si yo quiero hacer una religión y yo quiero inventarme algo, ¿qué es lo primero que hago? No mando unas mujeres. O sea, le voy con los soldados romanos y les digo, hazme paro, di que pasó esto. Vamos con César, y el imperio que dominaba en ese entonces, que era el imperio romano, es el que tenía la última voz. Es lo que ellos decían era la palabra, lo que se hacía. No agarro un grupo de mujeres, ni mucho menos intento hacer eso. Ahora, el día de hoy la piedra sigue abierta el día de hoy. Se movió y no se volvió a cerrar, sigue abierta, la tumba sigue vacía el día de hoy, el trono ha sido abierto, las puertas del cielo están abiertas para todo aquel que se arrepiente y cree en el Señor Jesucristo. El velo ha sido rasgado, cuando Jesús dijo consumado es, se rasgó el velo. Aquello que dividía entre el lugar santo y el lugar santísimo ha sido abierto. Tienes el trono de la gracia abierta. ¿Sí? El velo se rasgó, el poder del Espíritu se sigue derramando a todo aquel que cree, a todo aquel que se acerque. El Evangelio se sigue predicando hasta el día de hoy. Todo aquel que cree que Jesús es el Señor y que murió en aquella cruz por tus pecados pasados, presentes y futuros, tendrá gracia, salvación de pecados. ¿Lo crees? Amén. Claro. Ahora, te decía, ¿no?, de los conspiracionistas, o anteriormente llamados incrédulos, y ahorita son en su mayoría marihuanos. Los conspiracionistas es producto de un corazón incrédulo de la humanidad. Es esto. Al día anterior tú dices, no, es que esto es de ahora, nuevos descubrimientos, gente ha leído mucho. No, anteriormente no creo que hayas leído más que un filósofo griego. ¿Sí? No creo que haya sido más intelectual que aquellos grandes filósofos, ¿no? Entonces, en aquel entonces, en la época que el apóstol Pablo está escribiendo esta carta a los Corintios en Grecia, la cuna donde están los filósofos, Atenas, por ahí, había muchas personas bastante intelectuales y ellos estaban poniendo en tela de juicio la resurrección del Señor Jesucristo. Obviamente llegaba el apóstol Pablo y le decían, hombre, ¿cómo crees? ¿Me vas a decir? No, es imposible que alguien resucite, ¿sí? Ahora, creemos todo lo que se nos pone científicamente sin ser científicos. Y ya creemos que solamente por ir a Wikipedia o actualmente ir a Google y todo eso ya te crees súper intelectual. No es cierto, no lo eres. Sin embargo, mis hermanos, la Biblia y la palabra de Dios tiene argumentos aún más fuertes acerca de la resurrección de Jesús que ni tú ni yo te pudieras imaginar. La mayoría de las personas, sobre todo los que son incrédulos, dicen, ¿a poco tú estuviste ahí para verlo? No, bro, pero tú estuviste cuando el hombre llegó a la luna, pero lo crees, ¿no? Sí, ahí está, bro. Y son científicos, son de la NASA, tienen más cabeza que tú, ¿sí? Ahora hoy veremos, mis hermanos, cómo un hombre de Dios se enfrentó a este grupo de filósofos griegos que eran eruditos en aquel entonces llamados los escépticos, ¿no? Los Decepticons debían de ser, ¿no? Como los Transformers. Los famosos escépticos estaban invadiendo la iglesia de Cristo en ese entonces. Estoy hablando hace muchísimos años, no te compres, no es para ti, ¿sí? Es para los escépticos que había esta corriente que ellos pensaban que no hay resurrección, que este mundo acá se termina, que tú te mueres acá y se acabó y vive tu vida al máximo. Y sabes, la misma Biblia enseña que Dios ha puesto eternidad en el corazón de toda la humanidad. Por eso cuando una persona va a morir, cuando una persona está a punto de enfrentarse a la muerte, tiembla, tiene miedo y llega un momento en su vida donde dice, ¿y si sí es cierto? ¿Y si no es cierto? Claro, bro, esa duda que tú tienes, que a veces llega a tu mente, es Dios mismo que puso en tu corazón, si dice el libro de Job, puso eternidad en tu corazón para que tú en algún momento de tu vida sepas que hay algo más allá de esta vida. ¿Sí? Paradójicamente estas personas, te estoy hablando de los que estaban infiltrándose en la iglesia de Corinto, paradójicamente esos personajes eran los que decían que los cristianos mismos, y al día de hoy también hay, son prisioneros de una religión, estás prisionero, ¿sí? Y los escépticos, nosotros los escépticos somos más libres, vivimos nuestra vida como queremos y no tenemos que entregarles cuentas a nadie. ¿En serio? Bueno, ok, no le entregues cuentas a nadie. Pero te digo algo, los que somos hijos de Dios, los que hemos recibido el Espíritu Santo, los que sabemos quién es Cristo, los que sabemos que Jesús nos ha dado la libertad, no una religión, libertad para vivir adorándole, para vivir como Él nos dijo, y que este impulso que nos dice que además de estar aquí, nos espera ansiosamente en la eternidad con los brazos abiertos. Qué feo debe de ser el decir, pues ¿a ti quién te espera ahí arriba? Nadie, yo aquí vivo mi vida, ya estuvo, ¿no? Bueno, vives tu vida. ¿Cuánto tiempo? 80 años, te gano, yo voy a vivir una eternidad en Cristo. Amén.
como le quieras ver, ¿sí? Ahora, ¿quién será el esclavo? ¿Sí? Ellos, los escépticos, o nosotros. Paradójicamente son ellos, porque ellos decían que fuera del cuerpo no hay más, no hay salvación, no existe resurrección, aquí te mueres y ya. Entonces yo vine a este mundo a procrear, si quieres, a tener un trabajo, a pagar mis tarjetas de crédito, morir 80, 90 años, te gusta y se acabó. Qué triste. Por eso cuando la gente muere, aún de edad avanzada, hay dolor, hay tristeza. ¿Por qué? Porque no se termina. Si fuera una vida donde se termina todo, bueno, pues ya comí, bebí, me voy de aquí, ¿sí? No es así. Hay algo más de la muerte, mis hermanos. Hay una vida eterna y Cristo te la está ofreciendo el día de hoy, ¿sí? Ahora bien, ¿cuál es el problema de Corintio? Las enseñanzas de estos hermanos, bueno, hermanos, de estos locos, ¿sí? Que estaban empezando a cautivar a la iglesia, ¿sí? Y era la pregunta más común: ¿resucitan los muertos? ¿Sí? Y ese es el problema mundial. Ahora, yo te voy a hablar mucho de muerte el día de hoy porque fue lo que venció Jesús y porque es lo que estamos celebrando, que Él venció la muerte. Ahora, tu servidor, algunos me conocen, saben que yo trabajé muchos años en la CEMEFO y metí mi mano en muchos muertos. Yo sé lo que es muchos cuerpos muertos. Trabajé muchísimo con eso. Y en estos lugares en donde se da la noticia que alguien falleció, se queda un ambiente feo, se queda un ambiente de un vacío, ¿sí? Entonces, si fuera este mundo una fiesta en donde solo acá termina todo, partimos, viví, comí, bebí, entonces ¿por qué queda ese vacío cuando alguien muere? Entonces, ¿por qué queda esto en tu corazón, esta tristeza cuando alguien muere? Porque te digo algo, amigo escéptico, la muerte no es natural. Fuimos diseñados para vivir eternamente de la mano de un gran Dios, pero la transgresión hizo que nos cayera el pecado y ese pecado fue la separación de Dios y ahora morimos. El primer Adán la regó, ni modo la regó. Si no le quieres llamar Adán, como quieras, pero es Adán. Hubo una transgresión y vino esta maldición del pecado, pero Cristo vino, venció el pecado y nos ha dado vida en abundancia aquí, pero también vida eterna. Amén, vida eterna. Es que he escuchado personas cuando trabajaba en esto que te digo, viendo el cadáver de algún ser querido, tomándole de la mano y levántate, despierta, está durmiendo. No, es normal este acercamiento y esta dificultad cuando alguien muere. ¿Por qué, mis hermanos? Como te dije, nosotros fuimos creados para vivir eternamente con Dios y la muerte duele. Ahora, la iglesia de Corinto había pasado muchos problemas de muertos. Acuérdate que la iglesia en ese entonces era perseguida, los corintios casi no, pero había gente alrededor que habían sido testigos de muchas muertes. No fueron tan perseguidos, ¿sí? Pero ellos sabían de qué se trataba. Y viene una persona a decirme que si creo en Cristo Jesús por fe voy a vivir eternamente. Pero por otro lado tengo a los escépticos diciendo: vive hoy, aquí, ahora tu vida y se acabó. Vas a ser un polvo de estrella más. Yo no quiero ser polvo de estrella, ¿sí? Yo no. Morimos en Cristo, mis hermanos, y estaremos vivos en una eternidad con Él. La pregunta: ¿resucitan los muertos? Te pregunto, por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Y aquí está la buena noticia: en Cristo, primero. Pero ¿cómo voy a creer en alguien si ese alguien se murió y no resucitó? Te tengo la buena noticia: Cristo resucitó. Porque si Cristo no hubiese resucitado, más de 2000 años de mentira, como dicen, ¿sí? ¿Qué estaríamos haciendo aquí tú y yo? ¿Sí? Vámonos mejor a la playa, ¿sí? O no sé, o vámonos, no sé, al cine. Pero estamos aquí porque Cristo resucitó. Que me apoyen con el celular en silencio, no sé quién es, sí, porfa. Sí. Ahora, Pablo presenta 3 pruebas indubitables. 3 pruebas indubitables. La primera prueba para saber que Cristo resucitó, porque si Cristo resucitó, pues no tenemos nada que hacer. La primera prueba, ¿sabes cuál es? El Evangelio. Repite conmigo, el Evangelio. Muy bien, verso 1 y 2. Además os declaro, hermanos, el Evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis. Por el cual, asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creíste en vano. El Evangelio, mis hermanos, las buenas noticias, tiene más de 2000 años de haberse escrito. La buena noticia para todos los que han creído, te digo algo, al día de hoy no ha caducado. Sigue transformando vidas, sigue restaurando matrimonios, sigue levantando gente, sigue cambiando corazones, pero sobre todo sigue llevando gente al cielo, ¿sí? Sigue vigente y lo va a seguir haciendo hasta que se acabe el tiempo.
Los que han recibido esa noticia en su corazón, han creído, su vida ha sido transformada. O sí, la gente que ha nacido de nuevo, su vida ha sido transformada. Hay un antes y un después de Cristo en tu vida. ¿Sí? Ahora, de este lado caído, si han sido renovados su mente y ya están listos espiritualmente para partir el día que Dios te llame, hay un pequeño detalle todavía, bro. Estás en carne y tu carne se aflige. Aunque el corazón tiene paz, el hecho de enfrentarte a la muerte del corazón te aflige. Estas mujeres cuando se acercaron al sepulcro estaban afligidas. No estaban en victoria y todo bien, no, estaban muy afligidas, habían matado a su maestro. Pero ellos van llegando a este lugar y se encuentran con un ángel que les dice, sale María Magdalena y se topa con Cristo en el camino. Y es que se robaron a mí, pensando ella que era uno que arregla las flores de ahí de los demás sepulcros, se robaron a mi maestro, se robaron a mi Dios. Y dice, no te dije que iba yo a resucitar, que era necesario que padeciera. Mis hermanos, en medio de una situación difícil, en medio de una aflicción de carne, es normal que te aflijas. Jesús mismo lloró cuando murió uno de sus mejores amigos. Es normal la aflicción y eso Dios lo permite para que recuerdes quién eres tú y quién es Él y quién te está esperando. Y que recuerdes que este lugar no es el último, que hay algo más allá de. Jesús está diciendo, estoy vivo, resucité al tercer día como se los dije. Ahora, la noticia de que Cristo resucitó hoy sigue retumbando en los corazones de aquellos que han creído en Él. ¿Sí? La prueba 1 de la resurrección, mis hermanos, está en la vida que han sido salvadas por el Evangelio. ¿Sí? Y con esto nadie ha podido ni podrá. No hay ni métodos humanos, no hay ni medicinas, ni nadie que pueda hacer lo que el Evangelio puede hacer en el corazón de las personas, lo que puede hacer en la mente de las personas, transformar familias por completo. Si no lo ha hecho en mi vida. Mi familia es un caos y dicen que son del Evangelio. Bueno, no están en el Evangelio. Sí. Porque el Evangelio donde toca el corazón y el corazón es contrito y humillado, Dios hace algo en la vida de las personas, o sí, porque ese es el Evangelio de poder que predicamos. Amén. Es la palabra de Dios. Ahora el Hijo de Dios te ha dado vida y vida para Él. Si no, no estarías aquí un domingo. ¿Sí? Bueno, al menos que hayas venido por la comida nada más, ¿no? Espero que no. Así quiero ver la iglesia todos los domingos, llena. Amén. Ahora, ¿cuál es la prueba 2? Aquí está. El Antiguo Testamento. Los filósofos, y me da risa, ¿no? Porque estos que se creen muy intelectuales, que en su vida leen, ¿sí? Estos compas se creen, los filósofos se acercaban a querer pelear con Pablo, diciéndole, pero es que tú no sabes, nosotros tenemos un conocimiento más antiguo. Bro, yo estoy basándome en el Antiguo Testamento, que es más viejo que Sócrates y toda esa bola, ¿sí? Yo estoy hablando de las Escrituras. Y aquí Pablo les dice, es la prueba número 2, el Antiguo Testamento habla de la resurrección de Cristo. Vamos allá abajo, verso 3 al 4, dice, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a, ¿qué dice aquí? Las Escrituras. Y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las, ¿qué dice? Escrituras. Claro, y las Escrituras que está hablando aquí el apóstol Pablo no está hablando del Nuevo Testamento, porque no había Nuevo Testamento. O sea, bro, se está escribiendo en Corintios, o sea, no hay. Lo que había aquí es el Antiguo Testamento. Pablo era un erudito del Antiguo Testamento, era un hombre muy intelectual, catalogado como uno de los hombres más intelectuales que ha existido en este mundo. Incluso personas ateas reconocen que es un hombre de muchas letras. ¿Sí? Ahora el apóstol Pablo está entregando lo que él aprendió por medio de su Espíritu Santo. Sí, lo aprendió del Antiguo Testamento. Y nadie puede ser más sabio del Antiguo Testamento en este tema que Pablo. Pablo está diciendo, ¿quieres jugar en mi cancha? Ven, te voy a meter unos 30 goles. ¿Sí? Entonces, Salmo 16:8 te lo van a proyectar. A Jehová he puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Se alegró por tanto mi corazón y se gozó mi alma. Mi carne también reposará confiadamente, porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo, ¿qué dice? Vea corrupción. ¿De quién está hablando aquí? Cristo. Claro, y con eso hay muchísimas más. No vamos a acabar con todo lo que se habló de la crucifixión y la resurrección de Jesús. Muchísimas cosas. Ahora, las profecías estas cumplidas por Jesús son exactas y precisas. Pablo les está diciendo, escrito está y tengo un respaldo escritural de todo lo que tú me estás diciendo.
Familia, como iglesia, como hijos de Dios, nuestro respaldo no puede ser una denominación o una religión. Si ese es tu respaldo, qué triste, porque todo cambia. De repente, pues que siempre no funcionó y vamos a quitar esto. Pues ¿qué crees? Que ya no es, pues, es que hubo una... No, nuestra fuente, nuestro respaldo es la palabra de Dios, amén. Y esa no ha cambiado desde que Cristo se fue, es la misma palabra de Dios. Nuestro respaldo no puede ser un hombre corrupto tampoco. Nuestro respaldo es la palabra de Dios. Lo que está escrito es lo que cuenta. La mayor defensa de Jesús, ¿sabes cuál es? Él murió y resucitó y está escrito muchísimos años antes que incluso el Verbo se hiciera carne. Esa es una de las pruebas también que Jesús resucitó, que ya estuvo escrito atrás. Tú dices, bueno, bro, pero pues fue alguien ahí que escribió el Antiguo Testamento y se ha cambiado. Y pues hay muchas cosas disvariantes en la Biblia. Dime cuáles. No, es que le escribieron diferentes hombres, 66 libros, sí, diferentes hombres, diferentes autores, diferentes épocas, y todos tienen un personaje en común, Jesús. Pero hay una prueba más fuerte. Y es la que quiero que escuchemos y atesores. La nube de testigos. La prueba principal de que Cristo resucitó y que está viviendo y que vive y que está entre nosotros y que ahorita está aquí presente su Espíritu Santo. La principal prueba es la iglesia. Y no te estoy hablando de una construcción. La iglesia, toca a tu hermano de un lado, somos nosotros. La iglesia somos nosotros, la nube de testigos. Verso 5 dice... Y apareció a Cefas y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo. Después a todos los apóstoles. Y de último a mí, como un abortivo, apareció a mí. Porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguía a la iglesia de Dios. Pero por gracia de Dios soy lo que soy. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Porque sea yo o sean ellos, así predicamos y así habéis creído. La maravillosa obra del Espíritu Santo en cada uno de los corazones presentes, pero no solo en esta época, sino en la época pasada, en el siglo pasado y en los siglos de los siglos anteriores. Esta maravillosa obra del Espíritu Santo lo estamos viendo en el autor de este libro, ¿sí? De convencerte de pecado, de la necesidad de un Salvador. Y aquí viene la iglesia, y aquí viene cada uno de nosotros. Y esto tuvo su origen, mis hermanos, con los primeros testigos. ¿Sí? No son los testigos de Jehová, ¿no? Esos no. Los primeros testigos de la resurrección, ¿sí sabes quiénes son? Las mujeres, las primeras mujeres, María Magdalena y todas aquellas que fueron al sepulcro. Ellas, como te dije, no tenían ni voz ni voto, pero con ellas inició Cristo resucitado, la noticia de que Jesús había resucitado. Y ellas fueron y se lo contaron a los hombres. Y uno de los hombres, ¿qué? Sobre todo Pedro dijo, no, hombre, dice, no le creyeron al principio, ¿sí? Si yo voy a hacer, como te dije hace rato, pues una religión y vamos a hacernos de dinero, pues yo mando a alguien que crean, ¿no? Alguien poderoso, no a un grupo de mujeres, de las cuales una, por cierto, había sido prostituta, ¿sí? Ahora, parecer se le revela a personas de esta naturaleza. ¿A quiénes se les revela Dios? ¿Será aquellos súper poderosos, aquellos que no tienen necesidad? Mis hermanos, Dios se le aparece y se le revela a personas que han estado rotas y desechadas. Lo veo desde el Antiguo Testamento con Moisés, lo veo del día de hoy con todos los discípulos. Dios es experto en aparecerse a esas personas. Dios es experto en rescatar a estas personas que vienen cayendo. Pero esa persona tiene que decir, Señor, cáchame, porque no puedo más. Y Dios sale a su encuentro. Aquí estoy hablando de personas rotas. Al primer hombre, después de las damas, al primer hombre que se le apareció fue a Cefas, conocido como Pedro, tiempo después. Y hablando de corazones rotos y de gente traidora, insolente y mequetrefe, si le quieres decir a Pedro, él estaba en lo peor de su momento cuando Jesús se le apareció. ¿Cuándo fue la última vez que Pedro vio a Cristo? ¿Te acuerdas? No lo conozco. Uy, se abrió.
Dice que se abrió y Jesús lo vio fijamente. Jesús ya había sido golpeado, ya tenía la corona de espinas, ya estaba a punto caminando al Calvario. Y negando a su maestro, blasfemando en contra de su maestro. Algunas traducciones dicen que insultó, injurió, dijo una grosería. Yo no lo conozco, y dijo una grosería. Este tipo de insolente, este tipo de gente chafa, increíblemente, fue el primero al que Cristo se le aparece resucitado. Tú crees, vamos a hacer nuestra religión, tú crees que yo voy a hacer una religión y con alguien que no terminó bien con el Señor voy a ser el primero que voy a usar para dar la noticia. Lo primero que te van a decir, ¿tú de qué hablas, hipócrita? Tú negaste al maestro. Sin embargo, Dios se encarga de aparecer y revelarse a personas rotas y desechadas. Ese es mi Dios. Ese es mi Dios. Ahora, un Dios resucitado, ¿qué iba a causar en este hombre? Tiempo después, yo no sé qué tanto habrá platicado Jesús con Cefas, pero estuvo resucitado con él platicando. No sé qué fue lo que pasó, pero sí sé lo que el Espíritu Santo hizo en Pedro meses, semanas, no sé cuánto tiempo después. Él se levantó después de Pentecostés, que fueron embestidos por el Espíritu Santo, y se levantó a predicarle a su pueblo. Y muchos se convirtieron ese día, y Hechos 2:22 dice, varones israelitas, oye este hombre después de que tuvo este encuentro con Cristo resucitado. Oíd estas palabras, Jesús Nazareno, aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis, a este entregado por determinado consejo anticipado de conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos crucificándole, al cual Dios levantó sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Este hombre, tiempo después, se pone de pie y predica uno de los sermones más hermosos del libro de Hechos de los Apóstoles. Un hombre roto, siendo usado para la gloria de Dios. Tal vez vienes roto el día de hoy, o tal vez te han roto alguna vez, o tal vez vienes con el corazón mal. Jesús lo sabe, Dios lo sabe. Y si te tiene aquí escuchando el mensaje el día de hoy es porque quiere hacer algo con tu vida. El tiempo que platicó con Cefas, yo no sé qué habrá dicho. Lo único que sé, que conociendo el carácter de mi Dios, fue un tiempo de amor, de misericordia, de restauración y de perdón y de decirle, no pasa nada, aquí estoy. Ahora, ¿sabes cuál es tu propósito como hijo de Dios? ¿Sabes cuál es tu propósito en este mundo? Sí. Toda esta gente, los escépticos te van a decir comer, dormir, tener hijos. No, bro, bueno, eso también lo voy a hacer, pero ese no es mi propósito. Si ese es tu propósito, wow, qué vida tan miserable tienes. Mi propósito es la vida eterna, que ya está por gracia, pero mi propósito es vivir mi vida libre de cualquier cosa, amando a mi esposa, amando a mis hijos, teniendo una familia en Cristo y viviendo para la gloria de Dios. Ese es tu propósito, predicar el evangelio que levanta y decir, Cristo está vivo. Amén. Ese es nuestro propósito. ¿Sí? Mi vida, tu vida es vivir para Cristo y que todo el mundo escuche que Jesucristo es el Señor para la gloria de Dios Padre. Amén. Ese es nuestro propósito. Ok, bro. Bueno, fue Cefas y fue Pablo y los demás. Fue una alucinación. Hay muchos raros, dicen que son alucinaciones colectivas, como que dicen es que vimos resucitado y una mentira repetida muchas veces se hace una verdad. No, muchos científicos y mucha gente con verdadero conocimiento sabe que no puede haber una alucinación en más de 500 personas. Si hay una alucinación aquí, bueno, punto que yo te diga ahorita, la comida es una alucinación, no existe, ¿no? Y te vas y me la llevo toda, ¿no? No, lo hueles, pero no es verdad, es una alucinación, ¿no? Hermanos, más de 500 hombres vieron a Cristo resucitado, amén, y está registrado. Muchas de las personas escépticas han establecido sus argumentos, como te dije, acerca de que los discípulos alucinaron a Jesús y que todo fue un alucín, ¿no? No, bro, los marihuanos son ustedes, no nosotros, ¿sí? Bueno, según la ciencia, como te dije, esto no puede ocurrir, ¿sí? No puede ocurrir, porque también se le apareció, adivina quién, a Jacobo, el medio hermano.
conocido también como Santiago en la Biblia. Dice que después de estos 500 hombres se le apareció a Jacobo, su medio hermano, un hombre que no anduvo siquiera entre los apóstoles. Jacobo no era apóstol, mis hermanos, era medio hermano de Jesús. Ya estudiamos Santiago, los de casa. Entonces estamos viendo que Jacobo estuvo ahí y no estuvo en la cruz, estuvo escondido y vio a su hermano resucitado. Dijo, mi Señor y mi Dios también fue cautivado por esto. Ok, bro, montaron un teatro, una obra. Jesús tuvo un doble, también he escuchado esa teoría. No manches, o sea, que un doble subió y que no fue Cristo el que murió y luego sacaron a Cristo. Aquí está, ¿no? Y hubo un doble. Bueno, vamos a decirte bien, bro, ok, fue un doble, fue un invento, se robaron el cuerpo, fue una mentira, ok, va. ¿Qué ganaban estos hombres con esto? Una nueva religión. Bueno, libertad, no, murieron siendo esclavos. Dinero, no, murieron en lo peor de su miseria. Popularidad, no, los persiguieron a ellos y a su familia y a sus hijos de sus hijos, fueron perseguidos y asesinados y encendidos en Roma, ¿sí? ¿Qué más pudieron ganar? ¿Sabes qué fue lo que ganaron? La vida eterna, porque creyeron en Cristo. Amén. Sí. Ahora, perdieron todo, sí. Nunca ganaron nada material, ni ellos ni su familia. Sí. Y dices, pero ¿cómo? ¿Cómo es posible? Bueno, bro, Hitler lo hizo, ¿no? Lo he escuchado. Vamos a tratar de abarcar a todos los hermanitos estos, ¿no? Hitler lo hizo. Hitler también, sí, bro, pero Hitler fue muerto, asesinado y al día de hoy nadie puede ver a Hitler. Y si tú crees y hay uno que otro perdido nazi por ahí, no tienen ni idea de qué es lo que están siguiendo y lo que hicieron. Además, el Antiguo Testamento ya había profetizado lo que le iba a suceder al pueblo de Israel con lo de Hitler. Eso es otro tema, ¿sí? Ahora, perdieron todo, sí. No ganaron nada, ¿sí? Y al día de hoy te tengo una muy mala noticia. Tú tampoco vas a ganar nada si sigues a Cristo. Tú tampoco vas a tener ganancias monetarias, tú tampoco vas a causar alegría en mucha gente cuando tú digas que eres cristiano, tú tampoco, no. Pero te digo que vas a ganar. Has ganado todo porque tienes el trono abierto, porque tienes esta reconciliación y esa paz que sobrepasa todo entendimiento que nada en el mundo material ni físico te va a dar, ¿sí? Sí, somos bienaventurados, mis hermanos. ¿Por qué? Porque nosotros estamos aquí y no le vimos, dice Jesús. Bienaventurados ustedes que vieron y creyeron, pero más bienaventurados aquellos que no me vieron y creen. Vivir para Cristo, mis hermanos, creer en Cristo, como te dije, no va a generarte estos privilegios. Sin embargo, cuando vives para Él, tienes una posición, la más privilegiada en todo el universo. ¿Sí? Un perverso pecador como yo, polvo, criatura, ahora tiene acceso al trono para hablar con su Padre. Ahora tiene acceso para ir y tener esa sublime y hermosa relación, para pedir auxilio, consejo, ánimo y esperanza. ¿Por qué? Porque eso todo lo tenemos en Cristo. Amén. Todo lo tenemos. Porque tienes un Dios que está vivo. Porque tienes un Dios que habla todavía. Porque tienes un Dios que consuela. Tienes un Dios que se pasa en medio de estos pasillos. Tienes un Dios que está contigo. Dice, y al último de todos, como un abortivo, dice, me apareció a mí, ¿no? Y ahí está el apóstol Pablo, ¿no? Para esos grandes apóstoles, ¿no? Que se dicen hoy. Yo fui el último. Abortivo significa fuera de lugar. No estaba yo contemplado, pero ya aparecí yo, se me apareció a mí, ¿sí? Y de perseguidor, esa es otra de las fuertes igual características de que Cristo sí resucitó. De perseguidor a adorador de Cristo, evidencias, perdón, de que Cristo resucitó. De perseguidor el apóstol Pablo, adorador de Cristo. De ser el máximo evangelista de todos los tiempos, de muchas cartas, ¿sí? ¿Qué tenías, Pablo, qué pasó? Cuéntanos. Pablo dice, estaba yo en mi vida normal. 3 veces lo cuenta en el libro de Hechos, ahí lo puedes ver. Estaba yo caminando normal en mi vida. Yo estaba haciendo lo que yo pensaba que era correcto. Seguía mi religión de hombres. Yo estaba en mi día cotidiano y de repente un resplandor del cielo vino sobre mí y mi vida cambió. Y decidí decirle, heme aquí, Señor. Y aquel hombre, mis hermanos, celoso de su religión, se encuentra con Cristo resucitado y todo cambió para él. De ser Saulo, él se puso el nombre de Pablo, que significa el más pequeño. Pero por su gracia, dice, por la gracia de Dios soy lo que soy. Todo lo que tenemos, mis hermanos, es por gracia. Y la misma gracia que Dios tuvo con toda esta nube de testigos de aquí de la Biblia, es la misma gracia que tiene para contigo y para conmigo el día de hoy. Amén. Es la misma gracia.
Por gracia somos salvos, no por obras. Número 4, tenemos un Dios Espíritu Santo, que está real, que es vivo. Dice, pero si se predica a Cristo, vamos en el 12, que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Dice, porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados, dice. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. En pocas palabras, si tú piensas que no crees en Cristo y no crees en la resurrección, pues ¿para qué sigues creyendo? Si no crees que Cristo resucitó, pues no tiene sentido seguir hablando. Como te dije, vámonos a la playa. Es más, no hay bautizos, vamos a comer de una vez ahorita, ¿no? Pero te digo algo, Cristo resucitó. Y resucitó y está sentado a la diestra del Padre. Y todo aquel que cree en Él, que se arrepiente, tiene este paquete completo. ¿Sí? Salvación por gracia, no por obras. Y una vida eterna en automático con el Padre, con Él, en el paraíso. ¿Sí? No te dice, bueno, ahora ya te ganaste el cielo, ¿sí? Porque te portaste bien. Pero ¿qué crees? Todavía no vas a ver a Cristo ni a nadie porque te vas a ir a dormir un ratito. Y al ratito ya luego, no. Entonces la cruz no fue suficiente, te pregunto, ¿no fue suficiente el castigo que recibió mi Señor? ¿Por qué crees que hizo el Señor? ¿Por qué subió a la cruz? Como te hemos dicho, ¿cuál fue la desesperación de Jesús de ir a la cruz? Sí, fue por obediencia al Padre, pero ¿sabes qué fue lo que lo movió? Tenerte a ti de cerca. Y tú crees que si el Hijo de Dios te quiere tener cerca, te quiere abrazar, te va a decir, quédate en un cuartito o quédate durmiendo un rato y luego nos vemos. No, Él te anhela celosamente como su Espíritu Santo. Y por eso, cuando partimos inmediatamente, si moriste en Cristo, estás ante la presencia de Dios. Amén. No hay más. No hay más, la cruz fue suficiente. El decir esto, diciendo la cruz no fue suficiente, todavía tiene que estar colgado más tiempo el Hijo de Dios. Y no es así. Por eso es que el Espíritu Santo te mueve a creer en un Dios vivo, porque Dios mismo es el Espíritu Santo. Crees en un Dios vivo, un Dios que resucitó, que caminó entre nosotros, se relacionó con sus discípulos y ahora se sigue relacionando con nosotros por medio de su Espíritu Santo. ¿Sí? Obviamente todo aquel que abre su corazón. Si yo no quiero relacionarme con nadie, estoy así, pues no. Sí, no. Tienes que abrir tu corazón. Ahora, después del Señor ir al cielo, nos dejó solos. ¿Te acuerdas que dijo? Les conviene que yo me vaya porque se va a quedar el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el representante exacto, preciso e igual de Dios en la tierra. Es el vicario de Cristo, es el Espíritu Santo, eso significa. Es el vicario, es el representante de Dios sobre la tierra. Tú puedes tener muchas fotocopias y dices, si te para un policía, dices, esta es mi licencia. Y la original, no, solo tengo la copia. ¿Qué crees que te va a hacer el policía? Te va a meter al bote o te va a infraccionar, quiero la original. Si Dios, Espíritu Santo, entonces es Dios, tiene que ser Dios mismo. Amén. Y su representante sobre la tierra, ¿quién es? El Espíritu Santo, y es la representación exacta. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Es Dios. Y ahora, si Cristo no resucitó, pues entonces no hay cristianismo, no hay esperanza. Y los que murieron en Cristo, todos perecieron, son polvo cósmico. ¿Sí? Wow. ¿Sí? Mis hermanos, mientras el Espíritu Santo esté aquí, mientras sigas sintiendo su presencia en tu corazón, mientras sigas sintiendo su consuelo y su amor, ¿sí? La iglesia va a seguir viva, porque la iglesia es el Espíritu Santo, es Dios mismo, ¿sí? De este lado sabemos que Dios existe por la presencia del Espíritu Santo, ¿sí? Entonces, Rodrigo, ¿por qué la gente muere? Ya te expliqué. Estamos en un mundo caído, todo muere, todo se va a desintegrar. Pero fíjate que dice la palabra y vámonos al final. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados, pero cada uno en su debido orden. Cristo las primicias, claro, fue el primero en resucitar.
Luego los que son de Cristo en su venida. Luego, en fin, cuando entregue el reino de Dios Padre y cuando haya suprimido todo dominio y toda autoridad y potencia, porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. El postrer enemigo que será destruido es la muerte, porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Y cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas a Él, claramente se exceptúa aquel que sujetó a Él todas las cosas. Pero luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a Él todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. La muerte, te decía, es algo que Dios nos dio por retribución de tu desobediencia. Desde Adán se ha dicho, pero ¿por qué Dios no impidió esto? ¿Por qué Dios no impidió que Adán no comiera? ¿O no? Cuando Eva agarró el fruto y no lo hagas, ¿no? Una cosa así, ¿no? Porque, mis hermanos, el plan de Dios era perfecto, porque si no hubiera habido transgresión, entonces tampoco hubiera habido salvación. Y la única manera de llevarnos a casa, mis hermanos, es o sí, por medio de un Salvador, ¿sí? Si no hubiera transgresión, no hubiera habido salvación, porque tú y yo, te digo algo, tú dices, es que yo lo hubiera hecho mejor que Adán. Bro, yo hubiera hecho una casa con el árbol, ¿sí? Me hubiera hecho una canoa, yo hubiera hecho bates de béisbol y vamos a jugar ahí con todos los demonios, ¿sí? No lo hubieras hecho mejor, entiendes, somos caídos. Y Dios ya había previsto en su tiempo todo esto que iba a suceder. Y dice, es necesario que caigan para que ellos solos, por su libre albedrío, se den cuenta que me necesitan, que necesitan un Salvador. Y ahí está el majestuoso plan de salvación de Dios, la única manera para estar con Él. ¿Sabes cuál es el único camino para estar en los brazos de Cristo el día de hoy? Es la muerte. No hay más. Y en Adán todos morimos. Estoy hablando físicamente con Jesús. Espiritualmente es acá por medio de su Espíritu cuando tú crees en Él y entregas tu vida. Ahora, el único camino para regresar a casa es ¿cómo te dice? Ven a casa de regreso si nunca te saliste. ¿Sí me explico? Para regresar a casa te tuviste que haber salido. No salimos de casa. Porque nosotros mismos no hubiéramos permanecido en el paraíso. Hermanos, tenemos una naturaleza autodestructiva. Todo destruimos, todo lo echamos a perder, de todo nos quejamos, ¿sí? Si hacemos esto, te quejas, ¿sí? De todo nos quejamos. ¿Tú crees que te hubieran dejado a ti en el paraíso, solo hubieran cambiado las cosas? No. No hubiéramos permanecido ahí, ya hubiéramos buscado, uy, pero detrás de esta bardita hay algo que me puedo, ya lo vi, dice, entonces ya sí, claro. Nuevamente, bro, no lo hubiéramos armado mejor que Adán, pero en Cristo, dice Pablo en estos textos, todos somos vivificados. Y Cristo le pregunta al Padre y le dice, ¿es necesario hacer esto? Si el Padre, sí, es necesario que bebas esta copa. ¿Es necesario? Sí. Y Cristo le pregunta, ¿es necesario, Padre, que nos separemos por un rato por el pecado? Sí, es necesario, la Trinidad en conjunto actuando. No hay otro camino, mis hermanos. Para que pueda haber perdón, tiene que haber una transgresión antes. Pero si tú no dices, la he regado, he pecado, no he hecho bien las cosas, ¿cómo va a venir un perdón? ¿Cómo va a venir algo si tú todavía no reconoces esto? Mis hermanos, el Padre y Cristo fueron separados por tu pecado y por el mío. No hay otro camino. Y ese viernes, donde el cielo lloró, donde el cielo le dio la espalda a su amado Hijo, así tenía que ser. Después de una caída tan alta generacional desde Adán, ponte desde Adán, ¿cómo vas cayendo? Tenía que haber una majestuosa obra de salvación. Y la única manera era la muerte del unigénito del Padre, Cristo crucificado, ¿sí? Adán trajo maldición, pero era necesaria. Como te dije, sin transgresión no hay salvación. La salvación la trajo Cristo, el primero en resucitar y el único Salvador. Y con Él todos le seguimos. Y en Apocalipsis vamos a llegar más a profundizar en esto. Vámonos con el último, vivir es Cristo. Sí. Del 29, nos vamos largo al 49. De otro modo, ¿qué harán los que se bautizan por los muertos si en alguna manera los muertos resucitan? ¿Por qué? Pues se bautizan por los muertos. ¿Y por qué nosotros peligramos a toda hora? Os aseguro, hermanos, por la gloria que vosotros tengo en nuestro Señor Jesucristo, que cada día muero. Si como hombre batallé en Éfeso contra fieras, ¿qué aprovecha? ¿Qué me aprovecha? Si los muertos no resucitan, comamos y bebamos, porque mañana moriremos, ¿no?
¿Quién te recuerda esto? Ya te hablamos de estos, ¿no? No erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Velad debidamente y no pequéis, porque algunos no conocen a Dios, para vergüenza vuestra lo digo. Pero dirá alguno, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? Necio, lo que tú siembras no se vivifica si no muere antes. Lo que siembras no es el cuerpo que ha de salir, sino el grano desnudo, ya sea de trigo o de otro grano. Pero Dios le da cuerpo como Él quiso y a cada semilla su propio cuerpo. No toda carne es la misma carne, sino una carne es la de hombres, otra carne la de bestias y otra la de peces y otra la de aves. Y hay cuerpos celestiales y cuerpos terrenales, pero una es la gloria de los celestiales y otra la de los terrenales. Una es la gloria del sol, otra de la luna, otra gloria de las estrellas, pues una estrella es diferente de otra en gloria. Así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. Se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Se siembra cuerpo animal, resucitará como cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. Así también está escrito, fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente, y el postrer Adán, espíritu vivificante. Mas lo espiritual no es lo primero, sino lo animal, luego lo espiritual. El primer hombre es de la tierra terrenal, el segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. ¿Cuál es el terrenal? Tales también los terrenales. ¿Y cuál el celestial? Tales también los celestiales. Y así como hemos traído la imagen terrenal, traeremos también la imagen que dice del celestial. Ya hemos enseñado 2 Corintios verso por verso, y si nos ponemos a desmenuzar nos vamos a ir en 10 días aquí, ¿sí? Tardamos un año enseñando 2 Corintios. Si te lo perdiste, ahí chécalo en YouTube, ahí está. Pero realmente lo que podemos extraer de acá, a lo que el día de hoy es, esta gente estaba diciendo, pues me voy a bautizar por los muertos. En aquel entonces tenían la costumbre de si moría algún familiar o algo, se encomendaban al pariente muerto o se bautizaban en el nombre del pariente muerto, pensando que este pariente pues los iba a cuidar. Nada que ver, el pariente está mejor que nosotros aquí, si creyó en Cristo. Ahora, en una práctica de estos grupos heréticos era esta. Ahora Pablo les está corrigiendo esto, y fíjate cómo está la analogía. Pablo les corrige, si me bautizo por un muerto, entonces ¿de quién voy a predicar? Dice Pablo. Pues del muerto, ¿sí? Entonces voy a predicar de Chon, no sé si hay ningún Chon, lo inventé ahorita. Y fíjate que Chon, y porque yo me bauticé por él, pero no, mi vida corre peligro, no por la memoria de un hombre muerto, está diciendo Pablo. Mi vida corre peligro porque estoy predicando un Dios que está vivo, un Dios que los está incomodando, un Dios que te está hablando ahorita a tu corazón, que te está diciendo, arrepiéntete, deja tus vicios, deja esa fornicación, deja, y eso no le gustaba a la gente. Cuando Pablo se presentaba en el nombre de aquel que vive diciendo, te vengo a presentar este Dios vivo, incomoda, y lo querían matar. Pero si yo llego hablando, no sé, de la última marihuanada de YouTube, todas se aplauden, no, magnífico, excelente. Pero si tú hablas de Cristo, si tú hablas de ese Dios vivo, vas a incomodarlos. Y Pablo está diciendo esto. El bautizo, mis hermanos, es esta representación que vamos a hacer gráfica de la muerte y resurrección, porque estamos viviendo y vivimos con un Dios que está vivo. Pero así como Pablo está recordando esto del bautizo, les está diciendo, yo te estoy predicando algo que se mueve, algo que es real, una palabra que es viva. Por eso dicen, ¿y cómo sabía el pastor eso? ¿Y cómo? Nadie, ni te conozco. Pero entra la palabra en tu corazón y el Espíritu está toda la semana taladrándote y hablándote, estás mal, arrepiéntete, ¿sí? Si obedeces, si escuchas hoy su voz, que dice la palabra, no endurezcas tu corazón. Ahora, ¿alguien puede arriesgar su vida por un pariente vivo? Yo sí, te soy sincero. Yo digo, yo muero por mis hijos. Si aquí llegan y muere tu hijo o tu hija, y no, mátame a mí primero. Yo sí pongo mi vida por un pariente vivo. Pero ¿tú pondrías tu vida por tu bisabuelo? ¿Qué onda? Por la vida de tu abuelo Chon, que ni conociste. Sí, mátame, voy por mi abuelo. ¡Puah! No, mis hermanos. Debería estar loco el que hace eso. Por eso, familia, el vivir es Cristo. Y la prueba de que Él está vivo y de que muchos hermanos pudieron su vida por el Señor es que predicaban a un Dios vivo. Amén. Porque Dios está vivo. Y con eso, el día de hoy, Pablo les recuerda que es necesario morir. Una semilla para que crezca tiene que morir. Hay que morir para poder vivir. ¿Sí? Tiene que morir para poder vivir, y cada uno va a resucitar así como Dios levantó a Jesús.
De la misma manera, aquel que murió en Cristo el día de hoy, en este momento, está más vivo que tú y que yo y más sano, ¿sí? Tiene un cuerpo glorificado y está frente al Señor. Amén. Está frente al Padre. El cuerpo corrompible se va a la corrupción, pero el que resucita se va a la incorrupción. ¿Cómo lo va a hacer Dios? ¿Cómo hizo Dios el aire? ¿Lo sabes? ¿Intelectual? No lo sabes. ¿Cómo funciona tu corazón? ¿Cómo lo sabes? Sí, científicamente puedes decir, pero ¿cómo lo sabes? ¿Cómo funciona? ¿Cómo está suspendida la Tierra en el universo? ¿Sí? ¿Tú lo sabes? No. Está diciendo, si siembras en deshonra, va a resucitar en gloria. ¿Cómo lo va a hacer Dios? Te digo algo, no lo sé, pero yo lo creo. Amén. Amén, yo lo creo. Se siembra en debilidad, pero se resucita en poder. Gracias a Cristo y a aquel que resucitó, estaremos como aquel ladrón en la cruz, en gloria con Él. De cierto te digo que a partir de hoy estarás conmigo en el paraíso. Sí. La esperanza de estar con el Señor en un instante. Verso 50, y vámonos al final. Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda incorrupción. He aquí, les digo un misterio, dice Pablo, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. La palabra dormir aquí es morir, ¿ok? No todos vamos a morir, dice Pablo, claro, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. ¿De qué estará hablando Pablo aquí? Del rapto, ¿sí? Del rapto. Unos van a morir, sí, te diga, hay dos vías, o te mueres o viene Cristo por ti, por su iglesia, sí. ¿Cuándo va a ser el rapto? No lo sé. ¿Cuándo te vas a morir? Tampoco lo sé, sí. Por eso debemos estar revestidos, dice Pablo, de Él, de su justicia. Salvación incluye estos dos tickets para estar en los brazos de Jesús. ¿Y sabes quién fue el primer pasajero? Así en VIP, sin sufrir persecución. ¿Sí sabes quién fue? El ladrón junto a la cruz. Y los más heréticos pueden decir, pero es que era Cristo. Claro, también Cristo murió por mí. Es que Cristo se lo dijo. Claro, también Cristo me dijo que por gracia sois salvos, no por obra. Entonces, es el mismo Dios, es la misma palabra. Y dice, no van a morir todos. Y el primer ticket, como te dije, es mueres de este mundo, pero vas a ser transformado. O te vas, sí, mismo lugar, pero con diferente vehículo. ¿Qué vehículo quieres? ¿Mortis 2010? ¿O Raptus? ¿Quién sabe cuándo? Cualquiera de los dos. Yo sé que mi esperanza va a estar en los brazos de Jesús. Amén. Y esa fe, esa confianza de que en un abrir y cerrar de ojos cualquiera, sí, que sea el medio, te vas a encontrar la mejor sorpresa de toda tu existencia. Cuando abras los ojos, va a estar frente a ti. Aquel de quien tanto hablaste, aquel de quien tanto adoraste, aquel que tal vez de último momento creíste, ahí va a estar, frente a ti. ¿Sí? ¿Tú crees que la cruz fue suficiente? Te pregunto. ¿O tuvo que recibir más castigo el Señor? ¿La cruz fue suficiente? Amén. ¿Tú crees que Jesús se levantó de entre los muertos? Sí. ¿Tú crees que tanto amor por ti, que Él no está anhelando, esperándote que llegues a casa para abrazarte? ¿O qué falta? ¿Hasta dónde llega tu soberbia? De decir, ya no, es que tiene que ser, no. ¿Hasta dónde llega tu soberbia? ¿Hasta dónde? ¿Hasta donde tu religión llega? Sí. La historia del Hijo Pródigo nos muestra el carácter de Jesús, gente rota, un Dios resucitado, y Pablo refuerza esta doctrina de que es un instante en los brazos de papá, 2 Corintios 5:8, pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo, dice Pablo, o sea, moridos, según el contexto, en tu casa lo lees, y presentes, ¿qué dice? Al Señor. Ahí está, no en una incubadora ni como incubándose, ¿no? Y ya, sácalos, no. Es al instante, presentes al Señor. Y te digo algo, esto debe ser lo que todo cristiano debe tener en su tumba. Este epitafio, esto que vamos a leer ahorita, estos textos, es lo que todo debe, y es lo que impulsaba a la iglesia, recordar esto, ¿sí? Que en dónde está la persona que murió en Cristo, dónde vas a ir tú si mueres en Cristo. Esta esperanza de salvación, ¿sí?
Ese peso de su victoria que cae en cada uno de nosotros como cristianos es lo que nos da esta paz. Te vuelvo a repetir, una muerte duele, por supuesto, pero después viene un bálsamo de esperanza, de decir, está con el Señor y sabes, es cosa de tiempo. Pronto nos reuniremos y abrazaremos juntos a Jesús. Sí. Yo no te voy a dar espacio, quítate, yo voy primero. ¿Sale? Sí. O a lo mejor tú vas a ir a dormir un rato, pues yo no. Nada, es al instante, al instante. Primera de Corintios 15, 54, seguimos leyendo. Y cuando esto incorruptible se haya vestido de corrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. Para esto debe morir lo incorruptible. El cuerpo con todos sus achaques que ya tiene, estás en la edad de oro por mi espalda, oras por tu brazo, donde ya las farmacias te emocionan, donde ya estás en esa etapa, ¿sí? Donde lo mortal se va acabando. Tarde que temprano, por más fitness que seas, te va a empezar a doler tu rodilla, ¿no? Todo. Va a decir, ¿sí? Y te ves al espejo y ya está todo acabándose, ya hay algo que se renueva, el nuevo hombre. Y Jesús nos revestió por dentro. Él pagó en la cruz, Él pagó en su cuerpo mortal todo lo que era para ti ese castigo y nos revistió de su resurrección. Nos compartió de su triunfo. Él triunfó, la muerte venció, vivo está, es poderoso, dice esta alabanza. Él agarró su resurrección, agarró su triunfo y te dijo, hijo, eso es tuyo. Cuando llegue enfrente al Padre, ¿quién va a responder por el alma de Rodrigo Gordillo Sarabia? ¿Quién va a responder por él? Y voy a estar frente a ese juez justo. Y hasta tú. Yo le voy a decir, pues es que prediqué tu evangelio, no me interesa. ¿Quién va a responder por ti? ¿Quién cumplió todo? El del medio, amén. El de la cruz del medio me dijo que puedo pasar. Y entonces será el día más glorioso de nuestra existencia. Amén. Amén. Y entonces dirás, y cobrará forma este texto, y en la eternidad el texto va a estar en tu mente. Por eso Pablo decía, oh, yes, ¿no? Sorbida es la muerte en victoria. Está hablando en un tiempo presente. No está hablando en podremos, no, está hablando de que esto va a suceder, presente progresivo. La muerte es devorada en victoria, está diciendo. La muerte ha sido destruida, eso está diciendo. Qué paradoja que para el mundo decir que alguien está muerto, ¿sí? Se le acabó todo. Y para el cristiano, cuando alguien muere, dice, sorbida es la muerte, porque muriendo venció la muerte, ahora sí, y está en los brazos de su Salvador, de aquel que venció la muerte. Amén. Esa es la gran paradoja. ¿Sí? Y dices, pero ¿y no que vivir mi vida? Pues tú dale. ¿Sí? Yo no. ¿Sí? Así es, familia. La muerte no tiene ni un solo gramo de autoridad sobre un hijo de Dios. Porque su Señor la venció, porque Él nos dio de su victoria. No fuiste tú, fue Él. El apóstol Pablo lo entendió y por eso lo escribió. Y hoy, domingo de resurrección, como iglesia, tenemos que leer esto juntos. Del verso 55 al 57. Lo tenemos que leer todos juntos. Pero vamos a hacerlo bien, que no se escuche como... No voy a decir nada. 1, 2, 3. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley. Mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Dar un aplauso al Cordero porque Él venció. Gracias a Él estamos aquí. Gracias, Señor. Gracias. Y después Pablo se despide diciendo, al final, tu Señor resucitó y está con nosotros el día de hoy. Bueno, Pablo ya sí fue real esto para su vida. Y Pablo se despide dándonos un consejo. Verso 58. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Y como iglesia nos recuerda hoy, yo estoy vivo, quiero una relación viva contigo, necesito que estés firme, que estés constante, pero sobre todo que estés creciendo. Y lo único que te va a dar crecimiento en la fe es la palabra de Dios. Lo único que te va a dar crecimiento en tu vida es estar firme, es estar constante en la palabra de Dios.
Entiende que lo que tú hagas en el Señor no es en vano. Lo que tú estás trabajando para Él no es algo que no se te está tomando en cuenta. No te va a salvar porque la salvación Él la hizo en la cruz y por gracia sois salvos, no por obras, pero sí es una respuesta a lo que tú estás haciendo por Él. Confía en algo. Tienes un Dios vivo, tienes un Dios que habla, tienes un Dios que está en su palabra y si tienes una relación ferviente con Él, Él te va a mostrar qué hacer, qué ir, qué decir, te va a dar paz, sobre todo va a dirigir tus pasos a medida que tú vas estando firme, constante y creciendo en Él. Familia, tenemos un Dios vivo porque Dios lo levantó de entre los muertos y su nombre es Jesucristo. Amén. Padre, te damos gracias por esta mañana. Gracias por tu amor, por tu palabra, por tu cuidado, Señor. Y en el nombre de Jesús nos ponemos frente de ti, Señor, para darte gracias y adorarte con un corazón contrito y humillado, Señor. Señor, tú sabes qué parte de este cuerpo o qué persona está pasando por algún momento difícil. O tal vez alguien está pasando lo tranquilo. O tal vez alguien está sufriendo alguna duda o algo, Señor. Lo único que te ruego en este momento es que tu Espíritu Santo nos envista con tu poder y disipe toda duda, disipe toda situación que pueda venir de afuera y no de tu palabra, Señor. Te damos gracias porque en tu luz podemos seguir viviendo. Porque tal vez el mundo intenta robarnos o intenta meternos ideas, pero no van a poder. Porque lo que tú has plantado no está únicamente en el mero intelecto, va más profundo, va al corazón, va a la fe, va al espíritu. Y ahí donde ni la ciencia ni nada puede llegar, lo espiritual llega y eso es tu Santo Espíritu, Señor. Y este día te ruego que tú derrames de tu Espíritu en esta iglesia, Señor. Tú venciste, Señor. Tú triunfaste. Tú estás resplandeciendo, Señor, en el cielo desde hace más de 2000 años y hoy tu iglesia recuerda eso. Te ruego que nos llenes con tu poder y con tu Espíritu, Señor. Y ayúdanos en nuestras debilidades. Sana el corazón lastimado. Sana el corazón que no quiere perdonar. Sana el corazón que tal vez tiene rencor. Sana el corazón que tal vez tiene situaciones difíciles. O háblale a aquel que está demasiado bien, piensa, pero que está en soberbia. Háblale también, Señor. Hazte un milagro en cada uno de mis hermanos. Y sé tú lo que haces siempre. Sé Dios y Señor. Damos gracias por este día y por tu palabra en Cristo Jesús. Amén.